Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Tercera Opinión. Como siempre, acompañándome al fondo a mi izquierda, David Martínez, César Salazar y el invitado del día de hoy llamado Walter García, que al igual que nosotros es médico de nuestra misma generación. Bravo. Y él nos va a contar un poco sobre cómo ha sido su vida, su experiencia como médico general y las opciones que hay para hacer terminando la carrera, además de la especialidad o también en ciertos casos maestrías. Digo, el mundo es muy amplio, así como el capítulo pasado vimos con Saidi, que era un trabajo que la verdad creo que nunca habíamos escuchado ninguno de nosotros, porque somos changos. Sí, changos. Mexicanos. Entonces, con Walter pasa lo mismo. Se dedica a algo que yo nunca en mi vida había escuchado, que ni siquiera me imaginaba que existía, pero la verdad está muy interesante. Entonces, para empezar primero, Walter se va a presentar, nos va a platicar un poco de él, de qué ha estudiado, a qué se ha dedicado, qué ha hecho en estos últimos años, porque también ya teníamos un rato que no nos veíamos. Como dato, estuvimos juntos en la prepa y en la facultad. Y pues ya después de ahí, como dijimos con Saidi, la vida nos separa y nos dejamos de ver. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Walter, qué has hecho de tu vida. Muy bien, pues sí me ha tocado hacer un montón de cosas diferentes. Como bien comentas, estuve trabajando mucho con el tema de la educación médica, educación en otros tipos de áreas como biotecnología. Y por ahí trabajé con una empresa que lo que buscaba era generar precisamente un programa extracurricular para niños de primaria y secundaria. ¿Cuál fue el problema? Que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y todo eso pues se cambió precisamente la dinámica que llevamos en las escuelas. Entonces pues ese proyecto se quedó ahora sí que en pausa y posteriormente pues ya lo dimos por terminado. Estuve trabajando, por ejemplo, en consultorios anexos a farmacia. Ahorita todavía estoy trabajando así. Me tocó trabajar en la industria, precisamente como médico laboral. Mi función, además de estar en el departamento médico, era más relacionada con los exámenes médicos periódicos que les hacíamos a los trabajadores. La Ley General de Salud establece que los trabajadores deben de contar con evaluaciones médicas periódicas, habitualmente al menos una vez al año. Entonces, pues nos tocaba el tema de realizar e interpretar estudios como espirometría, radiografías, estudios de sangre y la exploración física de los trabajadores. Oye, pero ¿qué estudiaste? Es que, como dato, en un reel, David dijo que los que usan pitufo fuera de horario de hospital ponen uñas. Entonces a lo mejor la gente va a pensar que estás poniendo uñas. La chista. Es el primer capítulo que vengo en ropa normal y dice que yo soy el que digo. Exacto. Sí, digo, también soy médico, ¿verdad? Y digo, los pitufos son muy cómodos, entonces por eso ando en pitufo. Y es el que me quedaba limpio, entonces por eso traje el rojo. Está tocando la banda de guerra. Según yo no le capta mucho el sonido. Pero por si se escucha. Pero si le escuchan, pues es de fondo. Para que saluden a la bandera. Exacto. Después de la carrera estuve trabajando, que fue cuando estuve trabajando precisamente en este proyecto de educación. Después de eso entré a la especialidad, entré a neurocirugía y estuve como 2 años y medio en neurocirugía aquí en Monterrey. Después decidí salirme de la especialidad y fue precisamente todo este tiempo en el cual he estado como de trabajo en trabajo, dando vueltas por diferentes lugares. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿cuál fue tu paso? Porque sí nos estamos saltando mucho. O sea, nosotros nos terminamos de ver como que a los 6 años de la carrera. Yo recuerdo que entras a neurocirugía. Ajá. ¿Pero fue entrada directa o pasaste primeramente por cirugía? Sí, neurocirugía, en donde yo hice la residencia, tiene esta peculiaridad de que ingresas de una forma más directa a la especialidad. Habitualmente en neurocirugía necesitas hacer 1 año de cirugía general. Uh-huh. Posteriormente ya te derivas a neurocirugía. Sin embargo, en el hospital en donde me formé, tiene la característica de que entras directamente a neurocirugía. Tienes algunas rotaciones por cirugía general, por terapia intensiva y ya posteriormente te integras a tu rutina o a tus actividades ya propiamente en neurocirugía. Ok. ¿Y ahí qué fue? O sea, ¿qué te gustó? ¿Qué ya no te gustó? ¿Por qué te saliste? En general, creo que las dinámicas que tenía el departamento o en general el servicio de neurocirugía estaban muy afectadas por el tema del COVID.
Sí, sí. Entonces, sí era un tema que pues modificaba la práctica que teníamos, no estábamos operando tanto y en general pues era la carga de trabajo que teníamos. Sí, sí, claro. Y en general, digo, de esa etapa de tu vida, digo que fue un parteaguas, me imagino, ¿qué fue lo que más te gustó de ser residente y qué fue lo que no te gustó de ser residente? La parte que más me gustó definitivamente era el quirófano. El tiempo que pude pasar en quirófano, la verdad es que me gustaba bastante. Sí era muy padre, en general me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cerebro. Entonces las cirugías de urgencia me gustaban mucho. Y pues me gustaba porque precisamente tenías pues mucho volumen de pacientes. Sin embargo, pues eso también tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? A final de cuentas eran muchos pacientes. Terminaba siendo mucha carga de trabajo, además a todos los procesos que ya llevamos con el COVID. Entonces, pues sí es muy común todo el tema del burnout a nivel de los residentes, sobre todo en las especialidades quirúrgicas. De hecho, ¿y cómo dentro de médicos el estigma de que los ambientes quirúrgicos son un poco más hostiles que los ambientes meramente clínicos? Suele ser algo desgastante para los residentes y para el personal que está ahí. ¿Fue tu caso? O sea, el ambiente lo consideraste inapropiado. Sí, era un ambiente más estricto, más pesado. A final de cuentas, creo que mucha de la justificación que encontrábamos precisamente en la disciplina que se buscaba era el tema de la importancia que tenían nuestras acciones en la salud de los pacientes. Lo veíamos mucho como que no estábamos hablando de un plomero, de un electricista, sino de que a final de cuentas cualquier acción que pudiéramos llegar a tomar con el paciente tenía que ver directamente con el órgano más importante que tenía, que pues es el cerebro. Entonces sí había muchísima atención al detalle y por lo mismo se volvía pues pesado, llegaba a ser incluso desgastante el tema de la atención a los detalles que tenías que prestarle, ¿verdad? Entonces sí era un ambiente pesado. En general creo que las especialidades quirúrgicas se caracterizan mucho por ese grado de exigencia, que quizá, por ejemplo, las especialidades que no son quirúrgicas puede ser distinto. Sin embargo, creo que sí puede ser algo que termina desgastando a los residentes. Yo tengo una duda. ¿Cómo, bueno, de lo que te acuerdas, cómo era un día habitual en la residencia de neurocirugía? O sea, como residente de neurocirugía, ¿cómo empezaba y cómo terminaba más o menos una guardia? Si es que algún día terminaba, ¿verdad? Sí, es que terminaba. Exacto. Muy bien, digo, básicamente era llegar temprano al hospital. O sea, temprano. Ese temprano podía ser 5 o 6 de la mañana, dependiendo de los días y dependiendo de los pacientes que tuviéramos. En los días, por ejemplo, los que teníamos más pacientes, podíamos llegar a las 5 o 6 de la mañana habitualmente. Y posteriormente era pasar visita a todos los pacientes que teníamos en el hospital. En un buen día podían ser 50, 60 pacientes. En un día pesado podían llegar a ser incluso hasta 80, 85 pacientes. Dependía mucho de cómo estuviera. ¿Eran pacientes internados o de consulta o una mezcla de todo? Sí, eran pacientes internados y eran pacientes ahora sí que estaban dispersos por todo el hospital, desde terapia intensiva hasta urgencias, pasando por todos los departamentos. El censo del H1 era como de 100, 150. No decimos marcas, pero... Sí, era un censo bastante grande. Entonces, si bien en este caso lo que hacíamos era precisamente pasarle visita a todos los pacientes, posteriormente lo que hacíamos era ir a consulta de 9 a 12, 1 de la tarde. Después de eso nos íbamos como a preparar los pendientes y la idea pues era estar precisamente pasando visita hasta las 6 de la tarde, que teníamos el pase de visita con nuestros residentes superiores, y posteriormente con ellos volvíamos a pasar visita para definir como cuáles eran los pendientes. Durante ese tiempo pues teníamos que atender, cuando estábamos de guardia, los pacientes que llegaban de urgencia, las interconsultas que pudieran salir, y dentro de eso pues evidentemente podían haber actividades en quirófano, procedimientos, funciones lumbares, ventriculostomías. Entonces pues era precisamente estar al pendiente de todos esos pacientes. Si estabas de guardia, precisamente te tocaba atender las interconsultas. Teníamos guardias ABC. Sí. Okay. Bueno, ahorita explicamos eso. Si tenemos guardias ABC, cuando estabas de guardia, pues tenías que atender a las interconsultas que recibías. Podían ser 2 interconsultas, 3 interconsultas, hasta 8 o 10 interconsultas por guardia. Posteriormente te tocaba, ahora sí, cumplir con tu posguardia.
¿no? En la mañana entregabas guardia, precisamente repasabas a todos los pacientes, entregabas a los ingresos, y pues la idea era tener como las actividades listas para que ese paciente ya estuviera avanzado, ¿verdad? En la medida de lo posible, estudios y alguna otra cosa que se le pudiera hacer. ¿Y tu día de descanso, bueno, el día B, a qué hora salías? Es que es muy variable. Ok, para los que no están dentro del área médica, entraba a las 5 de la mañana y en un día normal sin guardia podía salir a las 6 de la tarde. ¿Lunes a viernes o iban también sábados y domingos? No, tenemos una dinámica ahí distinta que va variando según los hospitales, pero habitualmente... y según los deseos de algunos personajes también. Exacto. Entonces habitualmente ahí podía quedarse un equipo de guardia el fin de semana. Los otros tenían guardia el viernes, entregaban, vamos a decir, los suspendientes el sábado. Y pues 2 equipos tenían fin libre, vamos a decirlo. Ok. Entonces, para fines de lo que acaba de decir, entraba a las 5 de la mañana, salía a las 6 de la tarde en un día normal. Uh-huh. Si te tocaba guardia, te quedabas. Uh-huh. Y salías hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Dependía mucho de las actividades que tuvieras. En algún momento yo. En algún momento ¿ibas a tu casa, Walter? Sí, entonces... ¿Te llegabas? Sí, realmente el punto ahí era precisamente terminar tus pendientes, ¿verdad? O sea, evidentemente con cada paciente tenemos pendientes y si no terminabas, pues era, al final, era quedarte más tiempo, ¿no? Precisamente porque, pues, a los pacientes les faltaban cosas por hacer. Lo que yo recuerdo de lo que siempre quedaban pendientes eran estudios de imagen. Estudios de imagen. Siempre eran tags, tomografía, resonancias. Y los cambios de las capelinas sucias. Y las capelinas, exacto. Entonces, siempre había como áreas de oportunidad, situaciones que podías mejorar. Entonces, sí, a veces podías quedarte mucho tiempo en el hospital. Como dice ahí, para toda la gente que es no medical, estas cuestiones del pase de visita y todo esto que menciona tiene su mística. Va a sonar medio extraño, inclusive medio, pues, tétrico, pero pues así es, la medicina así es y tiene su razón de ser y por eso ha sido así muchos años. Que se puede mejorar, como dice Walter, tiene muchas áreas. Ahí es donde mejora. Claro que sí, pero no, yo creo que nunca va a dejar de tener esa mística de cosas muy peculiares que tiene la medicina. Así, honestamente, voy a censurar que César dijo el nombre del hospital. Porque todos dimos por entendidos que no le íbamos a mencionar. Nada, hizo fácil, pero bueno. ¿Había guardias de castigo? O sea, ¿te tocó ver o vivir? Tenían otro nombre. Bueno, sí, es que como tal, digo, nadie te iba a decir te quedas de guardia de castigo. El punto es que sí... Pero el simple hecho de decirte no te vas hasta que acabas tus pendientes y en un horario fijo, pues ya se podría decir. Era culpa de él porque no acababa. Es correcto. Sí, la verdad es que en ese tipo de situaciones sí te encontrabas mucho con este tema de que pues no se acababan los pendientes, ¿no? Entonces... o terminabas y pues no está del todo bien. Entonces realmente es una forma que hasta donde tengo entendido se utilizaba mucho antes para precisamente guardarte sin guardarte, ¿verdad? Entonces hoy en día tengo entendido que han cambiado muchas cosas, que ya hay como más orden en ese sentido. Ojalá, porque también nosotros nos criamos a la antigua. Sí, exacto. Entonces, que hay un poco más de atención a los detalles, atención a los tiempos, atención a los horarios de cada quien. Y pues que eso les puede llegar a permitir tener un menor impacto en su vida, al final de cuentas. Su salud, ¿no? Al final también. Sí, correcto. Pero bueno, también como está de moda, los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos bastante bien. Sí, porque no estamos tan viejos, o sea, no salimos hace tanto. Sí. Y vimos historias ahí de... Es correcto. Mucho tiempo en el hospital. Yo espero que sí, es mi gran anhelo que esto que cambie mucho también esa espero que situación. haya cambiado. Pero pues es difícil. No considero que sea tanto ¿Tú tiempo. consideras que en algún momento esta cuestión de que no se acababa y todo era por que realmente era demasiado trabajo o porque se cargaba esa parte de trabajo a un sector de la población? Claro, digo, siempre hay... Dilo, el R1, dilo como es. Sí, no, digo, la verdad es que no me van a dejar mentir, la vida del R1 es pesada. R1 residente de primer año. Es correcto. El gato. El gato. Sin embargo, conforme vas avanzando, te das cuenta que igual te toca trabajo como R2, igual te toca trabajo como R3, porque
si buscas trabajar adecuadamente como R2 o R3... Pero es más por jerarquías. Es correcto. Si buscas más trabajar como R2 o R3, un punto crítico de tu formación es supervisar al R1 y al R2. Y así en adelante. Entonces, sí era algo que me hacían mucho énfasis. De que, oye, tienes que estar supervisando a tu R1, a tu R2 y a tu R3. Entonces, tienes que cumplir con tus actividades. Tienes que cumplir con todo lo que tienes que hacer. Y aparte, pues, cerciorarte de que tu R1, R2 o las personas que están, vamos a decirlo, debajo de ti a nivel jerarquía, pues cumplan con sus actividades también. ¿Y nunca te quebraste? O sea, yo lo cuento mi experiencia. Yo hice familiar. Comparado con lo tuyo, lo mío era el kinder. O sea, relax. Pero hacía los guardias en urgencias. Y me acuerdo que en el R1 la carga de trabajo pues sí estaba... Cargada, sí, exagerada. Horrible. Exagerada para el R1. Yo sí tuve momentos en que ya decía, ya no puedo, y me iba a encerrar al baño y me quedaba media hora. O sea, me encerraba en el baño y decía, no voy a salir. Dije, chingada su madre, ya no salgo. Ya después, pues bueno, te limpiabas las lagrimillas y salías. Pero ¿nunca te pasó una situación así? Sí, claro. Digo, tenemos, yo creo que todos los médicos rebane una lloradita y a seguirle. Todos tuvimos nuestro momento, yo creo, ¿no? Sí. Es un momento canónico. Sí. Y digo, a veces era uno mismo, a veces eran los compañeros, no, los superiores que te decían, oye, ¿sabes qué? Ve a echarte un baño. Te ibas a echar el baño, te levantabas tu lloradita, te secabas y a seguirle. Porque precisamente... Dilo, David. Échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. No, lo que iba a decir es que se escucha, o sea, está súper mal, pero para nosotros es muy normal, que está todavía peor. Todavía que lo tenemos normalizado. Para Exacto. nosotros está normal, o sea, es como, pues es parte de eso, Y yo por eso no me imagino la de los tres. O sea, lo mío comparado con lo de ustedes es más Pero es un relax, ambiente más muy clínico. quirúrgico, neurocirugía. ¿Cuánto duraban en quirófano, más o menos? O sea, cuando entrabas a Las una cirugías más cortitas, depende del procedimiento, pero yo creo que unas 2-3 horas. La más cortita. Hasta el procedimiento más largo en el que me tocó estar, no yo operando, fueron 16 horas y el maestro me mandó a dormir. Sí, pues es que me imagino toda la carga de cansancio que trae, luego meterte una cirugía de 16 horas. Y el maestro se aventó las 16. Sí, la verdad es que ¿No el hacen cambio de doctor- turno ellos? Era una cirugía complicada. O sea, no se puede mover. No había muchos... ¿Era un plexo o qué era? No, era una cirugía de tallo. Y el maestro era especialista en cirugía Ya. De base. tallo de base de cráneo. Y la verdad es que el maestro estuvo al pie del cañón directamente. Estuvo lavado, estuvo operando y se quedó hasta que terminó la cirugía. Qué Y padre. luego ir al baño, güey, comer. Ahí sí tuvo como sus breaks, sobre todo con los abordajes, que el abordaje lo podía El R+. realizar un R+. Ok. Y el doctor estaba haciendo, el maestro estaba como trabajando la parte más difícil, ¿no? Propiamente. Como para, digamos, redondear esta parte de la residencia, que nos podíamos quedar hablando todo el capítulo de estos 2 años que hizo... Del año psicológico. Sí, la neta, nos podemos hablar 2 horas solamente de sus 2 años que estuvo, pero si te dijeran, como para puntualizar, si te dijeran que puedes regresar en el momento donde te quedaste con un par de cambios, ¿qué, digamos, ¿qué 2 cosas cambiarías? Y si desearías regresar o decidirías no Que regresar. llegan ahorita, fírmale. Fírmale aquí, Ajá. híjole, la verdad es que sí me encantaría, pero ahorita Pero justo les ahorita no, platicaba- joven. ahorita no, sí, realmente es justo lo que le platicaba allí. Creo que nos toca estar, a final de cuentas, como por momentos en nuestra vida. Entonces probablemente el momento en el que estoy ahorita en mi vida, a pesar de que la situación o la posibilidad esta que comentas pudiera ser mucho más adecuada, probablemente yo no sería el más adecuado para esa solución. Sí, sí. Entonces, probablemente ahorita no me resultaría tan atractivo como antes. Claro que extraño el quirófano, me gustaba mucho estar en quirófano cuando pude estar por allá. Pero probablemente entraría quizá a otra especialidad, ya no a neurocirugía. Pasa eso, sales y todo. ¿Qué pasó ahí con Walter? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Y qué show? Digo, la verdad es que la decisión fue relativamente sencilla. Estaba terminando la guardia, estaba regresando de consulta, me acuerdo mucho. Y fue de que no estoy muy de acuerdo con lo que estoy llevando aquí, lo que estoy haciendo aquí. Me voy a salir. Y me acuerdo que en ese rato hablé con mis papás, les hablé y les dije que me iba a salir. O sea, no les pregunté nada, fue como, me voy a salir. Y en ese momento bajé precisamente a hablar con el que era mi jefe de departamento. Le expliqué la situación
y me comentó que pues si la decisión era inapelable, y le dije que sí, y me dijo que pues estaba de acuerdo. Entonces me fui al hospital y me fui al Palax y me quedé dormido en la mesa. ¿Qué te pediste? Me acuerdo que me pedí una hamburguesa con papas y se me enfrió la hamburguesa con papas y me quedé dormido como 4 horas en la mesa. Nadie me despertó. Llegó la del Palax de que 4 horas dormido. Llegó Telediario, ¿no? De que un presunto doctor. Sí, me quedé dormido, la verdad. Y ya después me fui a mi casa, hablé con mis papás, les expliqué la situación. Me acuerdo que me dormí porque no había dormido. Y ¿Iba saliendo de guardia o ya tenías? Iba saliendo de guardia. Okay. Sí, iba saliendo de guardia. Hablé con mis papás, ya les expliqué. Me morí como 1 día y medio. Y después de eso fue como, ok, bienvenido a la vida adulto, necesitas buscar trabajo. Entonces lo que hice después de eso fue enviar solicitudes a todos lados. Tremendo golpe de realidad. Sí, digo, ya venía de estar trabajando. Entonces, pues sí tienes como adulto que hacerte responsable de muchas cosas. Entonces fue como que necesito trabajar. Okay. Empecé a enviar solicitudes y posterior a eso estuve consultando. Estuve consultando en un consultorio en Exofarmacia. Estuve como 3 semanas aproximadamente. Y después me fui a Cancún. Un excelente manejo. Yo te quería como preguntarle, así como por lo que nos platica Guillermo y lo que nos dijiste, que todo lo que al momento ya has hecho y estás haciendo, la pregunta es muy directa, ¿no? ¿Se puede llegar a ser un especialista en medicina general al ver tu trayectoria y cómo has llevado la profesión? ¿Y cómo se te abrió el panorama para llegar a estos lugares tan peculiares de poder ejercer? Sí, la verdad es que creo hoy en día que el panorama que tenemos como médicos generales es bastante amplio. Pero ahorita regresamos a tu pregunta porque primero, ¿cómo fue para ti ser médico general? O sea, porque desde que salimos siempre te han dicho tienes que hacer especialidad. Todos los maestros te lo dijeron, hasta la del CADI te lo decía. Tienes que hacer especialidad es que si no eres mierda. Preparando tu caminito. Entonces, o sea, cuando salimos para muchos, es cuando estamos como médicos generales, me pasó a mí y seguramente a todos los que estamos aquí, buscabas un trabajo y decías, mientras, en lo que presento porque otra vez, traes como un caminito de que esto tengo que seguir, entonces, esto que seguir. Para ti, ¿cómo fue decir, renuncié y ahora soy médico general? Creo que, fíjate que en mi caso, creo que es muy distinto y depende mucho del círculo sobre el cual te rodeas. Yo siento que es como el tema de traer Converse cuando tus amigos traen Converse. O sea, si ves que todos tus amigos hacen una especialidad y tú no haces una especialidad, sientes que no entras en ese grupito. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, mi familia no hay ningún médico. Entonces, el tema de ser médico para mí por sí solo era como algo padre, ¿no? Algún logro muy padre, porque pues, no hay médicos en mi entorno, ¿no? A diferencia de compañeros que sus abuelos son médicos, sus papás son de abolengo. Jefes, exacto. Es la presión. Que tienes toda la presión de, oye, necesitas ser no solo médico, necesitas ser especialista. Y mejor que el papá. Y subespecialista, exacto. Entonces, creo que en mi caso la verdad es que me dio igual, o sea, no hubo mucho problema. Evidentemente sí extrañas ciertos aspectos de la especialidad, extrañas actividades que realizabas, pero en general no tuve tanto problema con la idea de ser, vamos a decirlo, solamente un médico general, porque precisamente durante la carrera busqué realizar actividades que me diferenciaran del resto de mis compañeros. Está, por ejemplo, en la posibilidad de ser becario de alguna de las áreas. Está, por ejemplo, el tema de hacer investigación. Entonces, durante la carrera precisamente busqué la oportunidad de como cumplir algunas de esas actividades para que sí, ok, soy médico general, pero tengo este o este diferenciador, ¿verdad? Y entonces, antes de volver ya con la pregunta de David, cuando renunciaste y empezaste a buscar trabajo como médico general, ¿cuál era tu plan? O sea, tu plan era, vuelvo a presentar, es un trabajo de por mientras, me quiero despejar un año sabático, como se Sí, en ese caso, lo que pasaba primero era, ok, necesito comer, entonces necesito conseguir un trabajo. Claro. Y a segunda instancia, el plan era lograr ver si era posible colocarme en alguna otra sede. Precisamente por el tema de que ya había concluido mi primer año, vamos a decirlo, el año de cirugía general. Entonces, posteriormente, me puse a buscar convocatorias de neurocirugía en otros hospitales. Okay. Encontré una convocatoria en la Ciudad de México. Me tocó ir a entrevista.
pero después de la entrevista pues no me aceptaron. Que ese hubiera sido como continuar con el camino de neurocirugía, pero ya en otra ciudad. Y después fue como, ok, pues voy a trabajar. Pues ya empecé a trabajar, yo renuncié aproximadamente en agosto. Y para octubre me habían hablado de aquí de Monterrey para otra actividad como médico laboral. Y la verdad es que estaba bastante bien. Entonces mi enfoque era, ok, voy a trabajar como médico laboral y volver a presentar el próximo año. Sí, todavía con la idea de que quieres retomar lo que es la especialidad. Y después de eso, seguiste buscando opciones. Sí, la verdad es que me fueron llegando opciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de el enfoque. Porque estabas en la empresa y luego dijiste, no me gustó, o te viste una oferta mejor. Ahí lo que pasó, cuando estaba como médico laboral, el punto fue que estaba en un proyecto y ese proyecto terminó. Okay. Entonces estuvimos viendo aproximadamente 12,000 empleados de la empresa. Terminamos en el año de trabajo de ver a esos 12,000 empleados y se terminó el proyecto. Eran los exámenes anuales. Ok. Y se terminó el proyecto, entonces fue, ok, bienvenido a la vida de desempleado de nuevo. Y precisamente estuve enviando igualmente mi currículum. Y posteriormente llegué a un centro de investigación, en los cuales se trabaja con medicamentos, ensayos clínicos, pruebas de bioequivalencia, tanto para desarrollo de medicamentos genéricos intercambiables como para el desarrollo de medicamentos nuevos. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste trabajando y qué hacías? Ahí estuve aproximadamente un año y medio, sí, aproximadamente un año y medio, y mi función era monitor médico, monitor de ensayos clínicos. Entonces básicamente mi función era estar vigilando tanto el tema de los signos vitales de los sujetos de investigación como los estudios de laboratorio de los sujetos de investigación. Todo esto a la par de los efectos adversos o eventos adversos que pudieran tener asociados a la administración del medicamento. Entonces es un medicamento que se estaba utilizando en grupos un poco más grandes de pacientes y la intención era que cada uno de los efectos que ellos pudieran tener nosotros les asignáramos alguna relación con el medicamento de estudio que estaban probando. ¿Tienes que saber investigación para dedicarte a algo de eso? Sí, la verdad es que sí ayuda mucho tener publicaciones, tener trabajos con los cuales hayas estado expuesto, al menos a nociones básicas de investigación. Evidentemente, cuando entré a esto, hubo mucho tema de entrenamiento en cuestiones de guías de buenas prácticas, tanto de elaboración de medicamentos como de ensayos clínicos. Y es un tema que está sujeto a normativas, pues ya no solo de la COFEPRIS, sino de organismos internacionales como Anvisa, que es la COFEPRIS de Brasil, y de la FDA. Como diría un filósofo, TACA. Siento tu rol era más como la identificación de los puntos de las variables, ¿no? O sea, durante los o sea, el método exacto. ¿Cómo participaba el...? Más que nada era, por ejemplo, de un grupo, un pool de pacientes, vamos a decirlo, 20 pacientes. Lo que se hacía era un ensayo clínico aleatorizado. Entonces vamos a decirlo que de esos 20 pacientes, 12 estaban recibiendo el producto de investigación, 8 no lo recibían, pero era un estudio doble ciego, entonces ni ellos ni nosotros sabían si estaban recibiendo el medicamento. Entonces todos los días mis compañeros que estaban en operaciones se encargaban de recopilar la información con ellos, que si el paciente vomitó, que si el paciente tenía estreñimiento, que si el paciente lo que fuera. Ese era un punto. Y el segundo tenía que ver con los estudios de laboratorio. Okay. Entonces, cómo están fluctuando las transaminasas visita tras visita, si me está elevando creatinina o si tiene algún otro detalle. 120, 80, 80, 15. Todo. Sí, no. Como mi pon. De hecho, uno... No sé. Ahorita que platicaba Walter eso, a mí me recuerda que cerca de la escuela había un laboratorio y la verdad es que yo nunca fui. Algunas veces estuve tentado a ir pero todos los foráneos eran clientazos. Te tentaban. No, pero pagaban bien. Sí, ándale, bien para estudiantes, digo. Y ofertaban de que había PlayStation. Sí, yo fui una vez, pero no me aceptaban por el peso, viejos desgraciados. ¿O sea, estabas muy delgado? Sí, como que no pasaba, que tenía que pesar 70 kilos para poder ingresar al protocolo. No, y en la universidad pesaba como 28 kilogramos. Exacto. Pesaba más un bulto de mochila, pesaba más.
Sí, entonces muchos foráneos sobrevivían de esos protocolos de investigación. Protocolos. Los viernes les invitabas, vamos por una chela. No, güey, es que hoy Me me voy a interno. internar. Bien contentos. Lo que hacían prácticamente era, llegaban a ese laboratorio. Sí, Sacan los cuyos. que eran como unos dormitorios, se quedaban internados y les daban ciertos medicamentos, ya sea vía oral o intravenosos, y se quedaban todo el fin de semana, nomás para ver qué les pasaba. La mayoría eran medicamentos que ya se conocían, que nada más estaban revalidando patentes. No eran medicamentos nuevos ni estaban experimentando con ellos como ratitas. No era Con como su los... consentimiento, obviamente. Es O sea, correcto. no eran, No eran forzados ni nada. Sí, Simplemente no, llegaban, pues. A nadie lo obligaron. Suéltame, Walter. ¿Cuánto dijiste que nos ibas a pagar por eso? Bueno, pero los protocolos sí estaban así de que ofertaban tanto dinero y aparte ponían todas las amenidades que había, de que cuarto de cuánto, clima, Play 4, DVD Sí. también en ese momento. Exacto. La idea de eso precisamente. Blu-ray, ¿no? Blu-ray, Todo Blu-ray. fresco. La idea era que estuvieras en el entorno más tranquilo posible para que precisamente La intervención no no- hubiera ninguna intervención en relación a los niveles. Y sí, en los estudios de bioequivalencia habitualmente lo que se hacía era tomar sujetos sanos para identificar cuáles eran los niveles de medicamento a los diferentes tiempos, ¿no? A las 12 horas, 24 horas, 48 horas. Y de eso dependía precisamente pues las camas, ¿no? Para que pudieras estar cómodo, a gusto y lo menos molesto posible. Lo que hacía uno, vea. Por dinero. El hambre, pues, había que sacar a la novia a pasear. El hambre es gacho y más el que se la aguanta, decía mi abuelito. Oye, y hablando muy aparte, Y mi pregunta que se Sí, le lleve la pregunta. Ah, se la no, lleve. es vamos con las opciones, Ah, pero bueno. quiero preguntar, ¿te pagaban bien? Sí. O sea, porque ya no eras un estudiante, ya eras un señor egresado El que doctor. ya tiene que aportar. Sí, la verdad es que en general pudiera decir que era un salario competitivo, buenas prestaciones, o sea, Superiores a las de la ley. prestaciones superiores a las de la ley. Todas las prestaciones de la ley, no, pues gracias. Qué considerado. Exacto, sí, la verdad es que creo que estaba bien. Era un trabajo, vamos a decirlo, de oficina en ese sentido. Sí era un poquito distinto a un trabajo de consulta, pero en general creo que el pago estaba bien. Lo pregunto porque para muchos tienen el estigma de que la investigación no paga bien. Bueno, creo que realmente no paga tan bien. Al menos aquí en México. Desconozco. Yo creo que... Claro que se hace sniff, pero Sí, pues yo eso creo ya que- es otra onda. La verdad es que sí hay algo de lo que me di cuenta en el tiempo que estuve ahí, es que precisamente hay mucha motivación en la industria farmacológica, muchísimo. Y en mi caso me tocó trabajar con ensayos clínicos de medicamentos que apenas están empezando a desarrollar. Entonces sí había mucho interés. Hay muchas áreas de investigación, por ejemplo, en temas de inmunología, en temas de oncología. Hay laboratorios que hoy en día están trabajando que tienen buenos estándares de calidad y que habitualmente tienen buenos sueldos. Sí, las farmacéuticas actualmente pues dominan gran parte de la intervención. De hecho, Sí, hay te un ponen apartado... chips y cosas así. Sí, y en las vacunas. Con las vacunas. En las antenas del 5G. No, de hecho, en las grandes, yo he tenido un par de oportunidades de participar de ponente en algunos congresos pequeños, inclusive estatales, y hay una parte de exigencia en la que te dice si no tienes tú algún conflicto de interés en tu declaración o en tu ponencia. Y aquí hace referencia a que las grandes empresas farmacéuticas están empujando tan fuerte, están invirtiendo tanto dinero, porque es un negociazo, está bien, al final del día tiene su parte buena. Pero sí hay que puntualizar en esa parte porque pudieras estar patrocinado por alguna de estas grandes potencias de la farmacéutica ya en la medicina. Entonces sí es un punto clave. Entonces, de que hay dinero en esta parte y a ciertos niveles eso debe ser muy atractivo, porque lo debe hacer, pues lo es. Obviamente a pequeña escala o a lo que pudiéramos estar cercano a nosotros, gente normal. De hecho, que con no está Nixon. Nixon, patrocínanos. De hecho, Beringer, ahí invítame otra vez al único que estuvo muy padre. Al te place para todos. No es cierto, perdón. Pero sí, digo, está bastante interesante esta parte, ¿no? Sobre todo del peso que yo creo que va a tomar ahorita las empresas farmacéuticas en el control de la medicina. Del mundo. Del mundo, sí. Sí, pues, Mickey Mouse y luego las farmacéuticas. Y las güey. farmacéuticas. Mickey Mouse, similares. Sí, Exacto. Un guerrero. Imagínate un Dr. Simi con orejitas, güey. No, estará perrísimo. Sería un güey. business tremendo.
Sigue tú con tu pregunta, ya se me olvidó. Pues ya se me olvidó a Walter, güey, porque pinche media hora después. Está bien pinche larga la pregunta. Es que creo que se explicó con todo lo que ya nos compartió Walter de sus experiencias. Que nomás quería puntualizar yo de que si se puede general. llegar a ser un especialista en medicina general, considerando esta trayectoria en diferentes ámbitos del médico general que para muchos podrían ser inexplorados. O sea, claro. entonces quisiera tu postura respecto a eso y algún consejo que pudieras darle a alguien que quisiera, o que está a lo mejor en una situación como tú, que acaba de renunciar a un trabajo, lo acaban de correr, o acaba de decidir dejar la residencia, o inclusive decidió, ¿sabes qué? Ya no voy a presentar, ahora quiero ser médico general. Exacto. Sí, la verdad es que creo que estamos en un muy buen momento porque precisamente la oferta educativa es sumamente amplia. Hoy en día, por ejemplo, puedes tener un MBA, una maestría en administración de negocios enfocado a servicios de salud, y es algo que puedes conseguir como parte de la oferta educativa de muchos programas. Puedes hacer, por ejemplo, algo relacionado al tema laboral. Puedes ver temas, por ejemplo, de diseño en salud. Puedes ver el área, por ejemplo, de cuidado de heridas. Yo trabajo ahorita con heridas, entonces sí hay programas de posgrado que están enfocados hacia la especialización en ese sitio. Tenemos todo el tema relacionado con nutrición clínica. Tenemos también, por ejemplo, la oferta de medicina estética. Que digo, estamos hablando de fillers, rellenos, botox, ese tipo de cosas. Nada de procedimientos quirúrgicos, por favor. Si eso no es legal y no se debe hacer. En patios. En veterinarias. Sí. El Nandas cuando cierra no es hospital, nada más como dato. La verdad es que creo que hoy en día existe una oferta bastante amplia. Por ejemplo, están todos este tipo de investigación clínica que también existen como posgrados. Se me ocurre también Educación. Está, por ejemplo, la especialidad en educador para diabetes. Realmente existe una oferta bastante amplia. Tenemos, por ejemplo, a las dulas que se forman mucho en el acompañamiento de ginecología y obstetricia para las pacientes. Okay. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál otra? Lactancia materna. La educación en lactancia materna. Todo esto del método canguro y todo lo que ven los pediatras y neonatólogos. Existen hoy en día muchísimos programas que creo que son una muy buena oportunidad precisamente para identificar o probar áreas que probablemente te pueden gustar, y que si tú logras empatizar con eso e identificar un beneficio, pues al final de cuentas económico y satisfacción para ti, pueden ser una muy buena opción. Ok, y en vísperas ahorita pues ya vas a aproximar lo que es el ENAR, ¿verdad? ¿Qué consejo darías? O sea, el que sale y que pues, sabe que no le fue bien, o sea, ¿dónde puede aplicar, dónde pudiera buscar algún tipo de segunda opción? Vaya, o sea, tal vez su primera opción era seguir ese caminito al que todos nos están llevando, pero tal vez en su mente, tal vez él quería dedicarse a algo así de heridas o algo más de lo que estabas mencionando. O sea, ¿cómo es su segundo paso a seguir después de todo lo que ya vivió? Mi recomendación sería muy sencilla. Primero, enfócate en cumplir con tus necesidades, ¿no? Eso probablemente involucraría incorporarte a algún tipo de trabajo. Puede ser como médico general, consultando en algún consultorio en exofarmacia, ya sea en tu propio consultorio, y después de eso acercarse a alguna persona que tenga una formación distinta o la que le interese a esa persona específicamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que no pasó el ENAR, quería hacer, vamos a decirlo, cirugía, por alguna razón no pasó, pero tiene mucho interés en el tema del cuidado de heridas, probablemente la recomendación sería que se acercara a alguna persona que tenga alguna clínica de heridas y que precisamente le pregunte como cuál fue el caminito que siguió. Uh-huh. Hoy en día hay muchos cirujanos que trabajan con heridas, pero la verdad del porcentaje general no son la mayoría, son realmente pocos. Entonces son pocos los cirujanos generales que trabajan con heridas. Hay mucho personal de enfermería que tiene posgrados, ya sea maestría o diplomados en cuidado de heridas y estomas. Entonces mi recomendación sería acércate a alguna persona que tenga algo que a ti te gustaría hacer y pregúntale cuál fue su camino. En ocasiones podemos encontrarnos caminos que son muy extensos. Estamos hablando, por ejemplo, de maestrías de 2 años o 2 años y medio, pero pues también tenemos cursos más chiquitos. Entonces bien pudieras aventarte un diplomado de 4 o 6 meses,
ves si te gusta o no te gusta, y a final de cuentas, si te gusta, pudieras ampliar esa experiencia. Una parte de que nos llamó bastante la atención de Walter, que inclusive sin ese contacto directo, porque digo, somos de la misma generación, pero realmente nunca fuimos amigos como tal. Digo, de hecho eran enemigos, se caían gordos. Nos caíamos Sí, se odiaban. Pero es Por que eso yo estoy ahora en medio. tiene mucho éxito en su TikTok. Cuéntanos un poquito de... Sí, ahorita que estamos aquí en el programa. Algo de eso. Sí, O sea, ¿cuándo sí, comenzó? exacto, ¿Cuándo empezaste? Dino, porque nosotros estamos también queriendo pegar y nomás Y no porque Walter pegamos. es una celebridad. Y hay mucha gente afuera también. Me igual ve mi mamá, mis 2 sobrinos porque los obligo. Y yo te tengo silenciado. Yo no le doy like a los TikToks de Gui, entonces De hecho, cuéntanos, afuera del hospital te pones a repartir volantes de que síganme. Exacto. nos cuentas ahí tu experiencia, cómo iniciaste en esto de las redes. Fíjense que la respuesta es por tener tiempo libre. Un fenómeno muy interesante que ocurre en la consulta médica es esto de las temporadas. Entonces, uno pensaría que los consultorios médicos están llenos de pacientes siempre, sin embargo esto no es así. Y mis compañeros no me van a dejar mentir, habitualmente tenemos temporadas altas que se caracterizan por un volumen muy alto de pacientes. Y hay temporadas bajas en las cuales nos dan ganas de salirnos a la calle para invitar a la gente que venga a consultar. Ahorita porque tengo hambre. no hay nadie. Entonces, precisamente cuando empecé a trabajar en la consulta, tenía muchísimo tiempo libre. Empecé a ver TikTok como una herramienta de transmitirle o comunicarle mensajes a los pacientes de una forma muy sencilla, de una forma divertida y de una forma en la que se les quedara. Entonces, la verdad es que me daría mucha vergüenza que se pusieran a ver los videos iniciales, pero Ya se van a los dar vi. cuenta que dan No, mucha ve lo de vergüenza. nosotros. Ve lo de nosotros para que te dé risa de verdad. Entonces es muy chistoso porque eran dinámicas, eran videos tan ridículos con los cuales tú terminabas y decías, ok, entonces no está bien tener 13% de hemoglobina glucosilada. Era una forma muy sencilla de transmitirle un mensaje a los pacientes en los cuales ellos probablemente no conocían todo el trasfondo de la hemoglobina glucosilada, pero se iban con la idea de que una hemoglobina glucosilada de 13 no era correcto. Entonces, no estaba tan bien. Al final educación en salud, como sea, pero pues educación en salud. Y es que es eso, aportabas algo, porque tú puedes ver ahorita TikToks de gente de nuestra generación y son muy promocionales, creo que sería la palabra. Es correcto. Y todos se ven iguales. Que también está bien, digo, o sea, No, sí, yo no digo que tenga nada de malo. pero- El problema es que para que la gente te siga tienes que aportarles Exacto. algo. Hay dos tipos de Igual te lo intención. hacía como chistosón, educativo, como chisme. Es que la intención tal vez de ellos es vender y la Sí, otra sí. es transmitir información. Sí. Son cuestiones muy diferentes, yo pienso. muy diferentes y muy válidas las dos, ¿verdad? Sí, Sí, no, no, son totalmente, válidas. totalmente. Yo hablo más por el hecho de que te siga tanta gente. Ah, exacto. O sea, lograr que te siga gente es porque les aportas algo o porque les impactaste en su vida. Exacto, y la verdad es que ahí me ha tocado como tratar de desarrollar experimentos respecto a dinámicas, quizá el mismo tema pero abordado desde dos formas distintas. Uno de los videos a los que les fue mucho mejor al principio fue precisamente uno que tenía que ver con los síntomas que tiene un paciente al tener un evento cerebrovascular. Aquí te pones a buscar y precisamente te toca ver a veces el diseño, a veces el guión con el que trabajas. Quizá es el mismo tema o la misma cuestión que quieres comunicar, pero te sientas un ratito y te pones a ver cuál sería la mejor forma de transmitir ese mensaje, cuál sería ese mejor gancho que le puedo dar para que en los 3 segundos que la persona está viendo el video se quede a ver el video. Y recuerdo mucho que en el tema del evento cerebrovascular yo inicié el video diciendo algo como si no eres médico, esto es lo que deberías de saber de salud, una cosa así por el estilo, ¿no? Esta es la única cosa que tienes que saber de medicina. Entonces, ese gancho terminaba haciendo que las personas les diera curiosidad y se quedaban a ver el video. Y era algo que no me parecía clickbait porque realmente... Y no les decía, si no sabes esto te vas a morir. Sí, o no les decías, si te quedas a la última, no, realmente... Te van a empezar a cobrar Gmail. Entonces, el ver las cosas de esa forma hizo que precisamente llevara este proceso como de, ok, esta es la información que quiero compartir. ¿Cómo la voy a compartir? Y ese es un proceso que la verdad me gusta bastante
porque está relacionado con el cómo voy a transmitir mi idea. No doy por hecho que mi idea es valiosa, no doy por hecho que mi idea es wow, sino cómo puedo llegar a transmitir esa idea de una forma en que la gente la absorba y la haga suya. ¿Pensaste en algún momento que te ibas a dedicar a algo de las redes? No, realmente no. La verdad es que... Porque te viralizaste, ¿no? Sí, con algunos videos sí han sido... Tengo algunos videos con más de 1 millón de reproducciones, lo cual es un poco difícil en el área médica. Yo sé que hay muchas áreas, pero en específico en el área médica es complicado. Exacto. Sin embargo, yo creo que con el paso del tiempo vas agarrando un poco más de práctica. Hay muchas herramientas digitales que te permiten como segmentar o hacer un análisis mucho más a detalle de cuáles son los temas que puedes mencionar. Entonces tus videos suelen ser un poquito más dirigidos hacia lo que ya te funciona. ¿Y le dices a tus pacientes de que vean tus TikToks al final? Sí, de hecho ¿De la consulta? me da mucha risa porque les puedo decir, de hecho hay un TikTok que lo explica. Exacto. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, los TikToks me permitían darle seguimiento a cuestiones comunes, dudas frecuentes de los pacientes en consulta. Un ejemplo de esos puede ser la pregunta que te hace un paciente que tiene anemia, ¿no? ¿Qué puedo comer si tengo anemia? Y perfecto, tú puedes meter completamente un video sobre el cual hables acerca de comidas para pacientes con anemias y es algo que les puedes compartir de forma replicable a todos los pacientes. Hígado encebollado. Hígado encebollado. Yo desde que empezamos a hacer esto, varios compañeros de generación, amigos, me han preguntado de que, oye, ¿me puedes ayudar a hacer videos o cosas así? Pero, por ejemplo, tú, que empezaste solo, y para muchos el miedo es que dicen, es que a mí me da vergüenza grabarme, o me da miedo tener el teléfono y estar hablando a lo baboso. ¿Qué recomendación le darías a la gente para decir, pues, chinga su madre? Sí, aviéntate. La verdad es que, digo, hagas o no hagas, la gente va a hablar. Entonces, una vez que superas como ese miedo escénico, vamos a llamarle, la verdad es que se te hace muy normal. Al principio sí sientes que te ven como loco, te ven como raro, pero la verdad es que te terminas acostumbrando y en muchas de las ocasiones tiene mucho que ver con tus habilidades para hablar en público, con tus habilidades de presentación. Y yo creo que para los pacientes es muy valioso que los doctores puedan expresarse no solo con terminología médica muy avanzada, sino que sean capaces de bajar la información a un nivel que sea entendible para todos. ¿Y crees que ya es parte de ti esta cuestión de estar pensando a ver qué TikTok saldrá de esta conversación? Sí, lo voy a hacer hoy. ¿Qué trend voy a hacer o no? O sea, de tus consultas de que, este es un TikTok-tazo. Ahorita llegando a su casa, nunca vayan a un podcast. Paso número 1, no aceptes invitaciones. Sí, de hecho, es muy chistoso porque si se ponen a ver mi celular, tengo aplicaciones con los guiones que se me ocurren. Hace poquito hice un video de una escala que le puse Full de Semotoforo. Y ese video me dio mucha risa porque venía en un avión y me acuerdo que estaba leyendo un artículo de algo de cardiología que era una guía con un nombre súper ridículo, pero era así de que como el chat score BSC2, no sé qué, y yo era de que es que ridículo los nombres que les están poniendo a las escalas, o sea, ya ni siquiera tiene un sentido, ¿verdad? Y justo me acordé del Full de Semotoforo, ¿verdad? Entonces, lluvia de hamburguesas, por si alguien. De lluvia de hamburguesas, ¿verdad? Entonces, justo cuando estaba pensando en eso, me puse a ver este tema de los internistas y que pues acabo de leer un artículo que salió hace 2 semanas y es que cómo vas a hablar de un artículo de hace 2 semanas si hace una semana salió otro artículo que hablaba de eso. Entonces, precisamente en ese tipo de situaciones lo que hago es como ponerme a escribir. Habitualmente sí le pregunto a amigos que son doctores de qué onda, qué opinas o qué piensas o si me estoy explicando. No la voy a cagar. No la voy a cagar, exacto. Y ya posteriormente pues me siento a grabar. Aquí hacemos lo mismo. Sí, está todo. No, nosotros también para hacer los reels inicialmente, si los llegaste a ver los primeritos como más de comedia. Horrible. Nos juntábamos un día. Tan buenos. Nos juntábamos un día y vamos a escribir ideas. Y nos empezábamos a guionizar. Y algo que se nos ocurría, o sea. A mí me gusta, yo me divertí. A mí también me gusta, está padre. Ahorita porque no nos ha dado tiempo por todas las cosas que tenemos. Cosas de adultos. Sí, cosas de adultos, pero a mí sí me gustaba. Y
respondía mejor la gente a esos videos que a los del... Pues es que estaba más visible para la población en general. O sea, si te pones a hablar de un tema totalmente pues saturado de información y vas a hablar todo serio, pues obviamente pues nosotros lo obviamos porque es el pan de cada día, pero alguien que jamás ha visto eso en temas, pues obviamente pues lo me pones a convulsionar en el piso. Eso era lo que vendía. De hecho hacemos la aclaración de que nuestros videos, de hecho inclusive este podcast no es para... No, en tu caso tal vez podría ser que sí, pero no es para información médica de que así de que ay güey de libro. Ajá, de libro de lo más es actual. Para hacerlo más general, más es ligero, para digerible. acercar la información médica a las personas que pues sufren pues las enfermedades como tal, porque pues uno como médico también se enferma y todo, pero al sufrir una enfermedad es el desconocimiento, ¿no? De no tener ni siquiera un parámetro de saber qué pudiera pasar o qué voy a hacer. Entonces, nosotros queremos acercar la información de una manera divertida, que nos han funado por con 8 seguidores y nos han funado. Nada más. Pero pues es de poderles aportar algo a la sociedad, ¿no? O sea, hice un video de que el sarampión regresó y hablé un poco del contexto sobre las antivacunas y cómo la vacunación de rebaño se había perdido, ¿verdad? Y me publicaron en un grupo religioso en Facebook. Una amiga me mandó la captura y me dice que, oye, te publicaban en un grupo de Facebook. Y yo, chinga, y dije, ¿qué están diciendo? De que no, que odiabas a la Virgen. ¿Cómo que chica? ¿Por qué? ¿Cómo que? Yo ni la conozco. Yo conozco a esa señora. Estos, no me acuerdo, como que estos derechistas que odian a la Virgen me pusieron en el video, pero es un texto así bien largo de nada que ver con la medicina. Y dije, ¿qué pedo? Y en mi TikTok nos pasó de que la gente no estaba viendo completo un TikTok, güey. Y empezaron a decir de que estos tarados no saben ni de lo que hablan porque estábamos hablando de por qué se quedaban sin la visión, tenían pérdida de la visión los pacientes con diabetes. Pero ahí se da claramente porque al final del TikTok aclarábamos es que todo. Fue el tema de la insulina, ¿no? Es que a favor de la gente, Emilio sí lo hizo muy técnico. Ajá. O sea, sí, no lo hizo tan general. Entonces, como que sí te podías perder un poquito. Yo creo que uno de los conceptos básicos... La culpa fue el que hizo el short. De Emilio. Yo creo que algo que sí me ha tocado tiene que ver con el tema de sobrellevar las funas. Es un apartado buenísimo de crear contenido en redes. Y yo creo que el mejor ejemplo que les puedo poner fue el día que dije que la medicina era racista. No manches, me empezó a llover. Y digo, o sea, el comentario o la... ¿Por qué? Porque me estoy enojando. Sí, o sea... Y de repente, ¿pero por qué? Yo no le veo ninguno. Sí, entonces me acuerdo que eso lo hice a propósito, o sea, sí, no fue algo incidental, fue la medicina racista. No, hombre, me empezó a llover y me acuerdo que un doctor, me parece que es de Chihuahua, que tiene una cuenta también, me agarró y me empezó a tirar, no manches, y el doctor tiene una Mr. cuenta... Doctor Chafón. Sí, no, era otro doctor, que es cirujano, y me acuerdo que me empezó a tirar, pero con ganas, y le respondí. O sea, el comentario que yo hice no era algo que se me hubiera ocurrido a mí. Realmente era en relación a una publicación que hizo una de las principales revistas, en las cuales se hacía una recopilación de diferencias puntuales en medicina que consideraban diferencias raciales. Un ejemplo muy clásico de eso tiene que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de los pulsioxímetros. Esto depende de un tipo de emisión de diodos que al final de cuentas terminan enviando una señal y recibiendo una señal, que esto está relacionado con los niveles de oxígeno en la sangre. Sin embargo, los melanosomas, que están en personas de piel más oscura, interfieren con ese proceso. Entonces, los niveles de oxígeno que obtienes en un paciente de piel oscura son diferentes. Me quemé. Sí, entonces los niveles que obtienes en una persona de piel oscura son diferentes a los que obtienes en una persona de piel clara. De hecho, hasta su pletismografía cambia. La interpretación de la pletismografía tiene sus ahí. Entonces, cositas. Este artículo precisamente, bueno, esta recopilación de artículos hablaba de muchos aspectos en medicina que precisamente se tienen que considerar al momento de tratar a un paciente. Porque si tienes a dos pacientes normales con niveles distintos de oximetría, pues quizá uno sí lo ingresas a urgencias y a otro no lo ingresas. Si esto lo llevas al COVID, que fue en el momento en el cual se identificó esta diferencia, pues imagínate que a tu paciente lo das de alta, pero realmente tenía que estar en el hospital.
Y otro ejemplo tiene que ver con la descripción del cuadro clínico característico de un síndrome coronario agudo que ocurre en hombres y el que ocurre en mujeres. Entonces, son diferencias muy sutiles. A veces me llegan las señoras con un dolor precordial y le digo, señora, es que las mujeres no se infartan así. Ese cuadro clínico característico que conocemos es muy común en hombres. Sin embargo, las mujeres suelen tener una presentación y aparte es morena. Y aparte es morena y así también. Entonces, sí, creo que una parte fundamental de crear contenido tiene que ver con cómo manejas las ¿Cómo vas formas. a manejar cómo quedó y cómo van a responder? Exacto. En el capítulo pasado, güey, yo hablé de que había enfermedades para ricos y enfermedades para pobres. Exacto. Y estaba esperando los clips, todavía no salen, pero también yo creo que No he tenido tiempo. Van a pero lo voy estar a hacer. picosos, van a Yo creo estar que nos van a dar picosos. con todo, güey, porque es una realidad, pero pues es un ganchazo, güey. O sea, la Exacto. medicina es racista y poner Sí, también de que no enfermedades para manches. ricos, enfermedades para pobres, güey, es un ganchazo, Y güey. en ese reel yo no me voy a etiquetar. Déjamelo, yo acepto las David consecuencias. Solo, Exacto. No, yo quiero ser el Adrián Marcelo de la medicina. Entonces, estabas en investigación, recapitulando. ¿Y cuándo te saliste? O sea, ¿te saliste porque encontraste una mejor opción? Me hablaron de un nuevo trabajo. Habló el señor. Sí. El camino. La idea que yo tenía mientras estaba haciendo investigación era enfocarme en estudiar para el examen de residencias médicas. La intención era aplicar a trauma. Quería entrar a ortopedia. Pero durante ese tiempo en el cual estaba estudiando me hablaron de otra empresa. Me habló un reclutador. Me platicó un poco acerca de esta empresa en la que estoy trabajando actualmente. Me pareció un trabajo muy interesante. Me gustó el trabajo. Entonces pues decidí terminar mi relación con el centro de investigación. Y posteriormente ingresé a esta nueva empresa. Y ya no presenté el ENAR. Ok, entonces antes de eso tú todavía estás con la mentalidad de estoy aquí para un ratito. Cuando estás trabajando en investigación. Sí, y digo, fue algo que dejé patente durante mi entrevista. Sí, esa posibilidad pues estaba abierta. La intención precisamente era presentar y obviamente uno como médico ante el ENAR, pues creo que la postura más apropiada es, si bien pues estás estudiando, nunca debes de estar confiado al 100 de si vas a pasar o no, porque digo, siempre pueden pasar Es una novia cosas. muy tóxica, el enorme. Exacto. Y ahorita ya que estás en este trabajo, ¿lo decidiste? O sea, ¿decidiste quedarte ahí en el transcurso del trabajo? O sea, ya estando ahí, o desde el inicio quizás es una muy buena oferta, aquí me quedo. Es una muy buena oferta. La verdad es que estoy muy contento con las actividades que estoy realizando ahorita. Me gusta mucho mi trabajo. Creo que es un trabajo que me permite acompañar y llevarles información valiosa a las personas con las que trabajo. No me cierro del todo a la posibilidad de volver a presentar. Y digo, son muchos... ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Obviamente, si en algún momento decido presentar, está la posibilidad de presentar. Obviamente está el si paso o no paso. Obviamente está todas las dinámicas nuevas del ENARP que están haciendo hoy en día. Y el si consigo o no consigo un hospital. En mi caso, esa decisión ya no va solo por mí, sino realmente va por mi familia. Entonces, se vuelve un poquito más complejo. Digo, como todo, siempre cada profesión dice que, o en algunos casos puede ser la más difícil, pero la neta, el ser médico y todos estos pasos que hay que dar para llegar a cierto objetivo son bien crueles y cada vez más se está modificando la manera de llegar a ese punto. Ya las sedes para poder presentar este tan denominado ENARM que mencionamos tanto, ya son nada más a veces 3 ciudades y las van cambiando cada año, son ciudades bien extrañas que hay un vuelo por semana, o sea... Cada vez se va complicando más, obviamente, porque al haber una gran demanda, pues la oferta tiene que ser un filtro. O sea, esa posición yo me imagino de las sedes, de la dificultad de cambiar de 12 horas, 6 horas, pues es también un filtro para estas instancias. Pero eso solamente aplicar, porque ya pasando, ahorita está lo nuevo que me tocó ver, que es como que pasas y ellos van a decidir en qué ciudad o qué estado vas a estar, dependiendo de tu promedio. O sea, ya no te toca ni meterte en eso, ellos van a decir, no, pues dependiendo de tu promedio te mandamos para allá. Exacto, y son dinámicas pues distintas, que realmente son procesos diferentes a los que nos tocó llevar y estoy seguro que son diferentes a los que personas antes de nosotros llevaron. Entonces, pues bueno, yo creo que en todo caso... Está, 1, la posibilidad de presentar. 2, obviamente eso depende de pues si pasas o no pasas.
y de el resto de la oferta que pudieras llegar a tener, ¿no? De si puedes no solo ser elegible para algún otro hospital, sino si ese hospital, aún siendo elegible, te conviene. Y en este momento, ¿cómo llevas la dinámica de tu vida? O sea, ¿cómo mezclas familia? Como ya mencionaste que es un punto importante para todos, y tus trabajos, por lo que entiendo tienes 2, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿cómo es tu dinámica? ¿Cómo es un día de Walter actual? Sí, de hecho, eso le iba a preguntar que nos explicara qué haces. O sea, tu trabajo actual, ya mencionaste que es algo muy diferente, todavía no lo mencionamos. Yo como contexto, yo no tenía TikTok. Yo estaba reacio como treintañero a descargar TikTok. Yo decía, eso es de chavos, yo para qué me meto. De la chaviza. Yo lo descargué apenas en febrero cuando me hice mi cuenta. Y recién cuando me hice mi cuenta, entre los primeros videos que me salieron de cuentas de conocidos, me saliste. Y vi que tenías muchos seguidores. Y cuando de repente, no sé por qué, también empezó a coincidir que me empezaste a aparecer tus publicaciones en Facebook. Ya ves que hay un tiempo en que tienes a la gente y te dejan de aparecer. Sí. Y me empezó a aparecer muy seguido Walter. Y me parecía, un día está en Puerto Vallarta. Y luego me salía que estaba en Cancún. Y luego me salía que estaba en Ciudad de México. Y yo dije, a la madre, se hizo rico con TikTok. A la madre, yo quiero. De que se está dejando TikTok, exacto. Y yo dije, se hizo rico. Yo quiero todo, o sea, desde el primer video. Y que ¿es rico o se metió en la maña? Sí. O es un soldado con tenis. Sí, pero ya, eso es lo que nos va a explicar ahorita, porque si bueno, no lo tienen en Facebook, pero si cuando lo ves en Facebook, pues, no lo vayan a agregar. No lo voy a agregar, pero síganlo en TikTok. Ven que publica muchos viajes. Y eso es lo que a mí me generaba curiosidad. También. Envidia. Pero curiosidad, dije, ¿a qué se dedica? Porque si ponías fotos como que en congresos o en hospitales, o ponías aquí trabajando y estabas como que en un hospital y yo decía, no sé qué hace. Only. Sí, definitivamente se empezó a hacer rico con 2 aplicaciones. Entonces, con 100 pesos. De hecho, Binomo. Sí, mi trabajo actual consta de dar capacitaciones. Básicamente mi trabajo es dar capacitaciones en temas de cuidado de heridas, en temas de terapia de compresión y un poquito de ortopedia también. Entonces trabajo para una compañía que tiene como produce productos para todas estas áreas, y mi trabajo precisamente es la educación médica continua para personal, ya sea médico, como pueden ser residentes, pueden ser especialistas, pueden ser internos, o para el área de enfermería, ya sea personal que ya tiene mucha experiencia trabajando con alguna de estas áreas o personal que está formándose. Pero siempre es fuera del estado, o sea, te mandan a otros hospitales a darle capacitación, conferencias. No, en este caso me toca trabajar aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey trabajo visitando algunos hospitales. Sin embargo, como parte de mi territorio que tengo asignado, tengo el norte del país. Esto sí suena a la maña. Mi plaza, ¿verdad? La plaza, la sede. Sí, no, tengo el norte del país, hablando desde Tijuana hasta Tamaulipas. Y tengo... Sí, no tengo gente a mi cargo. No, yo soy solo. Sí. No escuché esto, Claudia. Y algunos estados del sur, como Mérida, Tabasco, y próximamente creo que voy a tener algunas actividades en Chiapas también. Entonces, precisamente por eso estoy como en diferentes hospitales. Mi trabajo, como les digo, básicamente es acudir, impartir capacitaciones para personal de salud en general. Y la idea pues es sensibilizarlos en relación a estas áreas que yo creo que no me van a dejar mentir. Durante nuestra formación médica pues como que no tuvimos mucha oportunidad empirismo, de revisar. yo le llamo empirismo. Exacto. Que te das cuenta y dices, no manches, yo no hubiera hecho eso si lo hubiera sabido. Exacto. Y conlleva también un poquito de, como de promoción, o sea, también funges como un poco promotor, o sea, llevas algún tipo de producto, o no, o sea, esa parte es... Digo, habitualmente está más como el compañero de ventas, okay. Y mi papel es más enfocado hacia la educación médica, entonces como tal, pues no veo... Es indirecto, de ventas. Sí, la idea es precisamente llegar, por ejemplo, a instituciones que como parte de su oferta, ya sea educativa o de trabajo, tienen como estas áreas de oportunidad. La idea es precisamente llevarles parte de esta formación. Sobre todo, por ejemplo, en el área de cuidado de heridas, que hoy en día pues sabemos, por ejemplo, que los pies diabéticos son una patología muy frecuente aquí en México, y en muchas ocasiones no sabemos cómo atenderlos adecuadamente. Muy descuidada. Entonces la idea precisamente es trabajar de la mano
con educación médica continua, empoderar al personal. Y es que un papel muy importante de las clínicas de heridas tiene que ver con reducir la carga que llega a los hospitales. Y esto es bien importante, porque si el personal que tenemos en las clínicas de heridas son capaces de tratar adecuadamente un paciente con heridas complicadas, ese paciente no va a llegar al hospital. No satura un servicio. No saturan un servicio, un segundo o tercer nivel. Entonces, ha sido muy padre trabajar con las diferentes instituciones de los distintos estados, precisamente con empoderar a los prestadores de servicios de este tipo. Y volviendo a la pregunta de David, ahora sí hice un esfuerzo por aprendérmela. ¿Cómo es un día en la vida de Walter? Los días van a depender de la agenda que tenga, ya sea una agenda aquí en Monterrey o una agenda foránea. Vamos a decirlo, por ejemplo, el día de hoy tengo juntas, me puedo levantar para las 6, 7 de la mañana, empezar con juntas a las 8 de la mañana, ya sea cursos, capacitaciones, tener capacitaciones con distribuidores, tener capacitaciones remotas con alguna institución de otro estado, tener visitas a hospitales. Y en este caso las visitas habitualmente te acercas a los distintos departamentos, conoces un poco cuáles son las problemáticas que ellos enfrentan, cuáles son las áreas de oportunidad que ellos identifican en temas, por ejemplo, de oferta educativa. ¿Sabes qué? Estoy teniendo muchos pacientes con pie diabético, estoy teniendo muchos pacientes con lesiones por presión, muchos pacientes con lesiones por adhesivos. Con base en esa información podemos nosotros ofrecerles una oferta educativa y decirles, ¿sabes qué? Podemos trabajar un taller, podemos trabajar una ponencia, podemos trabajar un seminario, un diplomado, con el cual podamos revisar y homologar que todo tu personal cumpla con al menos conocer y saber utilizar este tipo de productos. O sea, tú haces el programa educativo. Sí. O vaya, es un equipo, pero me refiero, hacen el programa educativo para la, Aquí la empresa o hospital. un punto importante es que el personal que trabajamos en esto somos personal de la salud, ya sea médicos o enfermeras. Entonces eso nos permite desarrollar soluciones mucho más adecuadas a las necesidades de cualquiera de las instituciones. A diferencia de si fuera, por ejemplo, un compañero que es licenciado en administración, ¿verdad? En este caso, un licenciado en administración probablemente no tendría la experiencia o la sensibilidad de bajar la información. Solamente iría como a platicar las cosas como perico. Un speaker, Exacto, y no tendría oportunidad de manejar quizá, por ejemplo, el tema de las objeciones que pudieran tener por parte del personal. Porque eso sería un tema difícil, ¿verdad? Si tú estás hablando de algo y de repente te dicen, sí, no, doctor, no es cierto. Y tú de que... Uy, quieto. Exacto. Y también entra mucho la experiencia, o sea, porque a final de cuentas el administrador puede saber el tema y lo puede haber leído, sí. Pero una cosa es vivirlo. Ya cuando ves al paciente, tú puedes decir, es que en esta úlcera se recomienda esto, pero yo he visto que si haces esto puede ser un poquito mejor. Bueno, también lo que nos comentabas ahorita de la luminiscencia que aplican en las heridas. Pues también bueno, en mi perspectiva, para mí es algo nuevo. Exacto. Entonces, la verdad es que algo que me ha tocado ver ahorita que estoy trabajando más con el tema de heridas, es que es un tema bastante amplio. Hay muchísimas personas trabajando con esto y es muy interesante porque yo creo que de todos podemos aprender. Totalmente. Me ha tocado, por ejemplo, visitar hospitales en los cuales tenemos líderes de opinión en terapias, por ejemplo, de ozono, y yo no conocía nada del ozono. Sí. O sea, había visto clínicas, por ejemplo, de cámara hiperbárica, y tampoco conocía nada de cámara hiperbárica. Entonces, tener la oportunidad de conversar con un líder de opinión, con una persona tan importante en este tema como es las cámaras hiperbáricas, pues es una oportunidad súper padre de conocer, de aprender y de precisamente como ampliar nuestro panorama y el conocimiento que tenemos sobre los temas. Entonces, el fin, por lo que ya nos transmite bastante bien, es generar una competencia, ¿verdad? O sea, generar una competencia en cada uno de los lugares a donde... sí es de la mañana. Sí, y al generar esa competencia en cada uno de estos personales, pues es la forma en la que están impactando para que se desarrolle cada uno de estos apartados, ¿no? Que tienen ustedes como empresa. Entonces, tienes horario fijo. Ajá, tienes horario fijo. Digo, ahí estoy, vamos a decirlo, de 8 a 6.
¿Y a qué horas graban los TikToks, güey? En el transcurso ahí. Eso se escuchó bien difícil, güey. Y todavía graba TikToks. Sí, vamos a decirlo que de 8 Todos a 6, tenemos las mismas 24 horas. 3 de la mañana. Sí, de que... Hora de grabar. Si no te levantas a las 5 eres un fracasado. Exacto. Sí, más o menos de 8 a 6, de lunes a viernes. En este caso, suelo tener fines de semana libres. Y en ocasiones, en esos fines de semana me toca cubrir en alguna farmacia, en algún consultorio en exofarmacia. Y ahí habitualmente pues voy a cubrir un rato, va dependiendo mucho, puede ser medio turno, pueden ser los 2 turnos, puede ser el sábado, el domingo, los 2 días, va variando, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, entre semana es la cuestión de las heridas, todo esto situación que das los cursos, y los fines es cuando ya haces la consulta. Exacto. O en ocasiones, por ejemplo... Varía. Sí, en ocasiones puedo cubrir alguna farmacia posterior a terminar el turno de mi otro trabajo. ¿Y con tu familia no afecta el horario? O sea, por ejemplo, viajas mucho. Y aparte los días que te vas a la farmacia, llegas que 9, 10 de la noche a tu casa. ¿Con tu familia no impacta? Sí, al principio sí. Sí, era un tema complicado, porque precisamente pues no es un trabajo de oficina típico. Entonces son dinámicas distintas, son tiempos distintos. Sin embargo, yo creo que es muy importante el tema de la comunicación en pareja. Yo creo que al final de cuentas esto de hablando se entiende la gente. Es algo pues bastante tangible. En ocasiones como médicos nos toca tener horarios difíciles, actividades difíciles. A veces nos toca trabajar en días en los que el resto del personal está descansando. Sin embargo, creo que gracias a este trabajo se me ha permitido como establecer dinámicas mucho más sanas, en las cuales sí, ok, me puedo ir algún tiempo a trabajar, algunos días de la semana, pero regreso y probablemente voy a estar el fin de semana en casa, o en algunos casos puedo tener actividades o entrenamientos remotos, por lo cual me toca trabajar, vamos a decirlo, home office, y ese tiempo pues estoy en casa. Yo nada más escuché, tengo otra familia. Sí, además ya. En Tijuana. Córtale, chavo. Ahorita le va a empezar Sony. El tío que tiene familias en todas las ciudades, ¿no? ¿Tu pareja, tu esposa no es médico? No, es inhaloterapeuta. Digo, ella estaba un poco relacionada cerca, con ¿sabe cómo le sabe el- O sea, en el rubro. Exacto. Entonces, digo, comunicación. Y afortunadamente ahorita ya estamos como bastante adaptados a las dinámicas que estoy llevando. Y en general, pues como todo, creo que cosas buenas, cosas malas. Evidentemente tienes responsabilidades, pero en ocasiones pues también tienes un poquito de tiempo de esparcimiento. Tienes una bebé. Tengo una bebé. ¿Cómo ha sido ser papá Difícil. con ese horario? Difícil. ¿Qué edad tiene? 2 años. O sea, Bien bebé. Sí, la verdad es que sí ha sido difícil. Creo que aquí definitivamente no hubiera podido hacer nada si no fuera por mi mujer. En el cual, pues precisamente dentro de las dinámicas que llevamos, pues sí ha sido como que voy a estar trabajando, vamos a estar llevando el tema de la crianza de esta forma. Entonces, tenemos como roles y la idea es aplicarnos en esos roles, ¿no? Definitivamente, pues es un pilar hoy en día para el desarrollo de mi niña. ¿y ya que esté más grandecita le vas a poner tus TikToks o no? Sí, yo creo que sí, le va a tocar mínimo generarme views. Pues bueno, Ya me dijo la niña. ¿cómo se cura una papa? Los peluches adentro todos Todos vendados. y la vendados, chingada. sí, arreglados. Con la felpa de afuera. ¿Sí te gustaría que fuera, Que fuera médico o algo por el asunto. Yo creo que ese es un O tema sea, muy es muy complicado. pronto, es muy pronto. Yo sé que es muy pronto, está muy chiquita, pero ¿cómo lo ves? Sí, van haciendo y ahora quieres poner a chambear. Sí, Pero imagínate. el video ¿Cómo se ves que queda hay por con el- años. Mándale un mensaje para cuando crezca. Camila, si estás viendo este video, Muchas felicidades por tu graduación de neurocirugía. sí, fíjate que el tema de... Siempre nos dicen de que si te dieran la oportunidad de volver a estudiar medicina, ¿la tomarías? Yo creo que todos nosotros decimos que no. Ajá. Probablemente hubiéramos tomado algo distinto. Pero yo siento que el papel que tenemos como papás es como apoyar a tus hijos en lo que ellos desean. Entonces, pues sí, puedes llevarlos, orientarlos, guiarlos hacia un sitio, ¿verdad? Hacia alguna disciplina. Sin embargo, creo que debe de ser algo que sí lleve motivación por parte de esa persona. Entonces, sí conozco muchos casos en los cuales era de que no, pues mi hijo va a ser doctor y yo soy doctor y todos somos doctores.
que la verdad no terminaban muy bien y ahí terminaba el pobre chamaco con depresión, ansiedad. De hecho, en el transcurso de la carrera conoces hijos de doctores que sufren mucho la carrera. Algunos la terminan, otros no la terminan, otros les va excelentemente bien porque traen el gen médico integrado y se nota a kilómetros, pero sí hay historias que no terminan muy bien. Es la presión de la misma familia de que pues es que llegas a tu casa y te están diciendo de que cómo te fue y que no sé qué. Desde la primaria, el próximo doctor. Sí, claro. Tu cara todavía se caga en el pantalón. Y yo siento que ellos son los que traen más presión de hacer una especialidad. Totalmente. Claro. Y como dice David, lo de los hijos, que muchos no quieren que sus hijos estudien medicina. Y lo he escuchado muchísimas veces. Le preguntas a cualquier niño, a cualquier doctor que ya tenga niños chiquitos y te dice eso. Pero yo creo que es más por esa parte de que todos sufrimos algo durante la carrera. Claro, pero probablemente acercándose ese momento de la decisión, güey, de puro ego o cuestión que tiene el médico es muy peculiar. Vas a decir, uy, ojalá, no quiero, pero ojalá sí. Bueno, yo digo. Y volvemos al punto. Yo siento que si tienes una postura abierta de no quiero que estudies esto, con todo el tema de la adolescencia, Sí. es muy probable que lo haga para darte en la madre. Sí, claro. De que, bueno, entonces sí voy a ser doctor. Entonces, siento que más que tomar una postura, nuestro papel tiene que ser de soporte hacia la decisión que ellos quieran tomar. Que digo, estamos más que claros que a esa edad no tenemos el cerebro lo suficientemente desarrollado para asimilar las consecuencias que nuestra elección de carrera tiene. Sin embargo, creo que como papás, lo mejor que podemos hacer es estar como al lado y más que adelante o atrás de nuestros hijos. También entramos a la carrera bien morros. Sí, yo siempre he dicho que la de prepa debería durar unos 2 años más. De cosas, no específicamente educativas, pero sí de cosas de adulto. Educación financiera, educación en salud, en sexualidad. Porque entrar a los 17 a la carrera... Entras como emo. Sí, exacto. No saben nada. Y no, yo sí le voy a decir, ¿ves esta cicatriz? Un día no anexa unos laboratorios. Y me ven con el folder de hierro. Exacto. Con el folder de hierro. Con la máquina de escribir. La doctora que en cirugía que te acomodaba la corbata y peinaba a las chavas. Exacto. Eso no sé. No te tocó nunca, güey. ¿Qué? No, sin nombre. No voy a decir marcas. Pero la doctora pasaba y te apretaba la corbata Yo así me acuerdo de para un sacar. cirujano. Y traía aquí en el brazo, traía las donas para peinar y los incaíbles para peinar a las Bueno, donas. pero Era la de... antes no, porque ahorita si lo hiciera, Pues no. se hace una bronca. Ya era una doctora grande, así pelo cano, güerita. Ah, no, En es que se cirugía. sigue haciendo. Sí. O ¿Te siguen sea, peinándote? no. Sí, ¿no? El aspecto. Peíname, mujeres. Ese tipo de cosas de muy hospitales se sigue haciendo. Sí. ¿Sí? Sí, A mí no me creo que tocó. sí. Son peculiaridades de la medicina. Yo sí vi cosas en mi residencia, pero sí. Sí. Sigue siendo. Pero bueno, la Bueno, verdad es todo. que esta plática ha sido bastante enriquecedora para todos. A veces, lo que en cada invitado, a veces siento que estoy bien pendejo porque hay un mundo allá afuera lejos de lo que uno hace Y diario. como opciones de trabajo, porque muchas veces cuando elegimos carrera, ni siquiera sabes a qué te vas a dedicar. Exactamente. Dices, voy a estudiar medicina. Y lo malo que cuando estás en medicina es que desde el primer semestre te están diciendo en qué te quieres especializar. O sea, ni siquiera has pasado coco. O sea, ni siquiera llevas inglés en la especialidad. Y este tipo de situaciones como las de Walter, saber que hay opciones de trabajo es muy importante. De hecho, hablando de estos 2 años de prepa, yo sí les diría, en estos 2 años es para que investiguen carreras, pero más que carreras, el campo laboral. ¿Qué puedes emprender? Pues mira, para mí en lo personal, a lo mejor también va a sonar polémico, para mí no tienes que dedicarte a lo que te gusta. No Eso es lo que necesariamente. te- para Pero mí. que Si sí te gusta, tengas qué como- bueno. Si encontraste algo que te gusta, eres Ajá. bueno y te deja dinero, Pero qué en lo padre. que te sientas cómodo. Sí, que te sientes Totalmente. cómodo y que genio, pero esa es mi postura. Tío, ahí alguien te puede decir, no, es que te tiene que apasionar. Bueno, Pues No es que- necesariamente. Ahí está Carlitos Vela. Es uno de los mejores jugadores mexicanos y no le gusta el fútbol, güey. Ajá, le gusta el básquet. pero bueno, sí. Yo sé que no sabes nada de fútbol, güey, pero. No sé. Pero pues, la gente sí nos entendió. La gente normal sí nos entendió. Háblale de Harry Potter. Yo traigo la del Quidditch. Algo de que Carlos Exacto. Vela era como Harry Potter atrapando a la Snitch, güey, haz de cuenta. Pero no le gusta. Pero no le gusta. Bueno. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, pues, no sé Ah, el campo laboral. En la Sí. prepa, vaya. Y en parte en esto con los médicos generales es que muchas veces se les cierra el mundo a terminar la carrera. Terminas la carrera o no pasa el ENAR o no me atreví a presentarlo, me dio miedo, siento que no terminé de estudiar ni para qué me arriesgo. Y en ese momento se les cierra el mundo. Y algo que yo sí podría decir que, no voy a decir que sea negativo, pero
sí muchos cuando salimos y empezamos a trabajar vemos todos los trabajos como algo temporal. O sea, no buscamos ni estabilidad ni crecer en el mismo empleo, porque muchas veces el empleo te puede dar muchas oportunidades y te quedas y te gusta y qué padre, ya encontraste una opción que a lo mejor nadie conocía, pero todos salimos con la idea de especialidad. Pero es como decía Walter, o sea, es el grupito de gente con el que te juntes o con los que te llevas. O sea, si todos llevan de repente tenis de Converse, tú vas a querer también llevar tenis Converse. Si todos están haciendo algo, pues tú nada más vas a querer ver eso. El chiste es que te empieces a mezclar con todo lo que pues probablemente a ti te guste y puedes ver las otras opciones. Pero es eso, buscar, porque por ejemplo, Walter andaba en Converse. Sí. Bueno, siguiendo la metáfora. Pero Sí, andaba en Converse, no sé. Pero trae Yeezy, güey, ya, güey. Y hasta que se salió, Y perro, tres teléfonos. hasta que se salió y empezó a ver opciones, se puso Vans. Tenis On Claudia trae. Pero sí, entonces, esta plática a mí me gusta mucho porque hay muchas opciones. Ya lo vimos con Saidi, ya lo vimos con Walter, que no es específicamente, y muchos lo satanizan, pero para muchos es, soy médico general, me voy a quedar en una farmacia anexa a consultorio, y lo ven como algo negativo, cuando No está mal, es de hecho una es el opción. es el pilar de la una carrera medicina. de 7 años, o sea, es totalmente importante, tanto como el caso de especialidad como el que se queda con la licenciatura, está totalmente permitido porque pues yo lo veo excelente, o sea. Hombre, es un gran logro acabar una Ajá, carrera sí, en para mí nuestro una de país. las cosas que más me molestan es decir que si nada más eres médico general, digo, no, pues ya quisiera el Ah, 4% tu de la tía en la población Navidad, mexicana. médico, pero ¿en qué? Pero en qué- Exacto. Digo, no, es todo un reto y pues la verdad es una vida complicada. Pero pues como ya lo vimos con Walter, hay muchas opciones y tú que estás aquí viendo este capítulo, si eres un médico que tiene dudas, que no pasó el ENAM, que quiere un trabajo, O que no quiere hacerlo, O que no- porque hay no- gente que dice, exactamente, sí. me gustó la carrera, pero no me veo aventándome otros 4 años ganando 5,000 pesos a la quincena, ya tengo que trabajar. Hay personas que se embarazan durante la carrera, o sea, es irreal a veces para todos hacer especialidad. Lo que te guste, o sea, si te quieres quedar ahí, Lo que te deje dinero. también. fíjate, mi Pero es que te va a dejar dinero simplemente si lo haces también por tu gusto, vaya. Si vas a ir todos los días amargado a no querer trabajar, eventualmente te va a ir mal. Mi novia sufrió mucho sus 3 años de anestesio porque ella no quería hacer guardias, no le gustaban las guardias de que era interna, pero ella estaba aferrada que ella quería ser especialista. Y lo logró, le fue muy bien, güey. Y ahorita inclusive está haciendo una subespecialidad, o sea, se sigue castigando haciendo guardias. No llenó. Ajá, exactamente. O no quiere trabajar. O no quiere trabajar, que eso es lo que más yo pienso. Salud, mi amor. Pero pues así es, la vida de médico sí es muy particular y tiene muchas variantes. De repente, oye, aquí ya no voy a poder grabar. Broma. Me castigaron. Pero bueno, le agradecemos bastante a Walter esta plática, Leo, estuvo llena de sorpresas, Leo, para nosotros nos ha servido de mucho aprendizaje, Leo, a nosotros tres, Leo, cada invitado y ahorita sobre todo contigo. Pero ya queremos cortar porque vimos que trae 3 teléfonos. No vaya a ser Y Porque se paró una tacoma afuera. porque le empezó a sonar el Nextel. ya son las 10 de la noche. O es su señora y nos va a partir la madre a todos, o es alguien más. Pero te agradecemos bastante. Ya nada más por último tenemos una sección que nosotros la denominamos la receta. ¿Qué le vas a recetar a nuestros YouTube espectadores? Híjole. Puede O sea, ser una lo que película, quieras, una sí. serie, eso ya es fuera Lo que de... más te O gusta. sea, no es dentro un del gusto área personal. de- Si esto es un gusto Si personal, viste una película que se van a llevar a casa, ¿qué les recetamos? Algo que diga, está bien bueno y quiero que todo lo vea. Una comida inclusive. Híjole, les recomiendo. A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Entonces yo les recomendaría mucho esta película que se llama Tenet. Ah. Salió durante la pandemia. Y está buenísima. Tiene un concepto muy interesante que tiene que ver como con la inversión del flujo del tiempo. Entonces, si quieren ver como alguna película que los ponga a pensar principalmente y hagan verla 2 o 3 veces, yo creo que ¿Te esa pareció sería una buena mejor que la de recomendación. DiCaprio? Que la de Inception. La de Inception. Me pareció... Hay mucho debate con eso. Sí, la verdad es que creo que más que mejor o peor es ¿Es otro distinta, enfoque? Sí. es otro enfoque. La de Inception estoy seguro que hay algunos conceptos similares con algunas otras obras cinematográficas, pero creo que a nivel general fue una película muy bien recibida, o muy innovadora visualmente también. Pero la de Tenet creo yo que no recibió la atención necesaria. Y probablemente la pandemia fue un factor importante. afectó Que como- estaban solas. Fracasó en completamente las- taquilla y le Sí, fue muy exacto. mal. Porque creo que la estrenaron al mismo tiempo en HBO Max, ¿no? Ujú. O sea, perdió mucho dinero. Entonces, sí, creo que la película tiene conceptos muy interesantes. Creo que está muy novedosa la película y visualmente la verdad es que está muy chida. Y está en Cuevana.
No, güey. Con eso nos vamos, muchos. Le agradecemos al doctor Walter. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Y claro que si en algún momento quieres volver, eres bienvenido. Muchísimas gracias. Que podemos hablar de cualquier tontería que se te ocurra. Muchísimas gracias. Nos vamos. A todos nos vemos. Pero...